Descubre el increíble cambio de una abuela que enfrentó burlas. Su viaje de superación es sorprendente. En un pequeño pueblo de México, doña Carmen, con 68 años a cuestas, era conocida como la abuela tonta. Las risas y comentarios despectivos nunca la abandonaron, arrastrándola a un rincón de su propia vida. Desde que su esposo había partido, se dedicó por completo a criar a sus 3 hijos, dejando sus sueños dormidos en el olvido. Sin embargo, en su interior, un fuego empezaba a arder, reclamando su atención y ansioso por hacerse visible. Un día, mientras los recuerdos de su infancia la visitaban, doña Carmen tomó una decisión. Regresaría a la escuela. La emoción de esa decisión se convertía en una mezcla de ansiedad y determinación, un torrente de emociones chocantes en su pecho. Cada paso hacia el aula presentaba un nuevo obstáculo. Miradas de desaprobación de jóvenes que ni siquiera entendían su historia, murmullos que la hacían recordar sus años de burla. Su mente luchaba constantemente, preguntándose si realmente era capaz de enfrentar el desafío. En las primeras clases, su corazón palpitaba con fuerza, incapaz de evitar el eco de las risas que la habían perseguido por tanto tiempo. «¿Qué haces aquí, abuela?», le decía una de sus compañeras. Esas palabras se hundían en su pecho, balas de un pasado que parecía no querer soltarla. Doña Carmen respiraba hondo, mientras sus pensamientos giraban en círculos, preguntándose si sería capaz de soportar otra vez el peso de la ridiculez. Cada día, su deseo de aprender se enfrentaba a su miedo al rechazo, creando una lucha interna desgastante. Sus manos temblaban en el pupitre, mientras su mente se llenaba de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que pasaban las semanas, doña Carmen descubrió un rincón de su alma que había permanecido adormecido. El arte. La pintura se convirtió en su refugio, un lugar donde las frustraciones del día a día se transformaban en colores vibrantes. Sin embargo, con cada trazo surgía una nueva incertidumbre. Sus recuerdos de su madre artista la atormentaban, como sombras de sueños pospuestos. La presión aumentaba a medida que su maestro, inicialmente escéptico, comenzaba a notar su talento. «Nunca es tarde para iniciar, doña Carmen», le había dicho un día. Esa frase resonaba en su mente, mientras su corazón se debatía entre la esperanza de brillar y el miedo de fracasar. El tiempo fue un arma de doble filo. Las semanas se convirtieron en meses de esfuerzo y dedicación, pero la ansiedad de su primera exposición se cernía sobre ella, como una nube oscura. Las burlas parecían revivir, amenazando con apoderarse de su valiente lucha. Doña Carmen enfrentaba su propio juicio interno. ¿Sería lo suficientemente buena? ¿Podría despojarse de las cadenas que la habían mantenido atada durante tanto tiempo? Sus manos sudaban al imaginar a la gente observando sus obras, esperando que una palabra hiriente le penetrara el alma. Y así se acercaba el día de la exposición. Mientras revisaba sus pinturas, una pregunta se apoderó de ella. ¿Podría realmente dejar atrás el peso del pasado y mostrar su lado más auténtico? El dolor de lo desconocido se mezclaba con la adrenalina de lo inexplorado, creando un remolino en su corazón. Doña Carmen se encontraba en la encrucijada de su vida, esperando el momento en que podría finalmente demostrar que el valor no tenía fecha de caducidad. Sin embargo, el silencio de su mente era apenas el preludio de una tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. El día de la exposición llegó con una mezcla de entusiasmo y temor que palpitaba en el aire. Doña Carmen, de pie frente al espejo, observaba su propio reflejo.
Las arrugas de su rostro contaban historias de sacrificios y sufrimiento, pero también de esperanza renovada. Con cada pincelada que añadía a sus obras, un nuevo sentido de identidad había empezado a florecer en su interior. A pesar de la ansiedad, un destello de confianza comenzaba a iluminar su mirada. «Hoy, por fin, soy yo», se dijo en voz baja, apretando los puños con determinación. Al llegar al lugar de la exposición, la realidad la abrumó. Gente que nunca había conocido se movía alrededor, conversando animadamente, ajenos a la tormenta que atravesaba su mente. «¿Qué pensarán de mí?», se cuestionaba, mientras una parte de su ser añoraba la protección del rincón familiar de su hogar. Con cada paso, las inseguridades se acumulaban como nubes densas, opacando su voluntad. La voz de sus compañeros resonaba en su mente. «No es para ti, abuela». Debía reconectar con su recién descubierta fortaleza y no dejarse arrastrar por esas sombras. Los rostros de las personas se tornaron familiares mientras revisaban las pinturas. Uno a uno, sus ojos se iluminaban al observar los colores llenos de vida, la pasión que emanaba de cada trazo. Sin embargo, el corazón de Carmen latía con fuerza, incapaz de ignorar el temor a ser juzgada. Enfrentaba la realidad de haber alcanzado este punto, pero las dudas aún la atenazaban. «¿Y si no les gusta?», pensaba, recordando las burlas pasadas que la han acompañado como un lastre. A medida que los visitantes comentaban sobre sus obras y las admiraban, algo dentro de doña Carmen comenzaba a florecer. Escuchar a los desconocidos detenerse, mirar y sonreír era un bálsamo para su alma atormentada. Cada elogio pronunciado era un pequeño paso hacia la superación. Talentosa, inspiradora, una historia de vida en cada pintura. Esas palabras sentían cada vez más como una verdad a la que se atrevía a aferrarse. Fue entonces que un grupo de jóvenes se detuvo. Con mirada curiosa y abierta, se acercaron a ella. «Usted, abuela, tiene un don», decía una de ellas, y aunque la voz le temblaba, Carmen sintió cómo las cadenas del pasado comenzaban a romperse. Todo parecía transcurrir en un flujo que desbordaba tanto amor como miedo. Doña Carmen se dio cuenta de que enfrentar sus miedos era, en sí mismo, una forma de arte, una danza entre el riesgo de ser vista y la posibilidad de ser apreciada. La sensación de libertad la envolvió, y por un instante recordó lo que era vivir sin el peso del juicio. Quería que ese momento fuera eterno, que la incertidumbre se desvaneciera en un mar de posibilidades. Con cada minuto que pasaba, sonreía más, dejando que la energía del lugar la llenara, atenuando la furia de sus dudas. Sin embargo, mientras se adentraba en esa nueva realidad, se dio cuenta de que su viaje aún estaba lejos de concluir. Comprender que había comenzado a descifrar su verdadero potencial fue una revelación, pero la sensación de que aún había más por descubrir no podía ser ignorada. Cuando las luces comenzaron a parpadear, anunciando el cierre de la exposición, una sensación de ansiedad la invadió. La reacción de las personas, ese eco de aceptación momentáneo, se desvanecía, dejando a su paso una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría después de esta noche? El deseo de no regresar al anonimato se desbordó, y la perspectiva de continuar su camino artístico comenzó a tomar forma. Pero antes de que pudiera formular un plan claro, una sombra del pasado se asomó de nuevo. La figura de alguien que nunca había esperado ver estaba al final de la sala, observándola. «¿Qué quería de mí ahora?», pensó, sintiendo que su corazón latía desbocado, preparándose para otra confrontación que podría cambiar el rumbo de su renovada vida. El rostro de Carmen se palideció al reconocer a la persona que había aparecido al final de la sala. Era Manuel, un antiguo compañero de su juventud, la misma figura que había contribuido a alimentarla con dudas años atrás. La vista de él la arrastró a un tiempo de humillaciones y silencios, donde sus sueños eran tan solo susurros reprimidos. Sin embargo, mientras sus pies comenzaban a moverse hacia él, un cambio de perspectiva chisporroteó en su mente. «¿Realmente me importa lo que piense?», se preguntó,
sintiendo que su determinación crecía. Se dio cuenta de que había caminado un largo sendero lleno de autodescubrimiento y que cada paso la había hecho más fuerte. Manuel sonrió con una mezcla de sorpresa y desdén. «Carmen, no sabía que habías tomado el arte tan en serio», dijo con una risita burlona. En ese instante, Carmen tuvo la oportunidad de retroceder, dejarse atrapar por la inseguridad que ella misma había derribado. Pero en vez de eso, su pecho se llenó de una fuerza que la sorprendió. «Es el arte de mi vida», respondió, su voz resonando con una autenticidad renovada. La conversación se convirtió en un duelo de fuerzas. Cada palabra de Manuel se sentía como un intento de arrastrarla de vuelta a la sombra, pero Carmen no se dejó llevar. La persona que había visto en el reflejo del espejo esa mañana regresó a la superficie y finalmente se vio capaz de confrontar a alguien que había sido una fuente de dolor en su pasado. «Te diré algo, Carmen. Siempre has sido una soñadora, pero los sueños no alimentan nuestros estómagos», dijo él, cruzando los brazos. Al escuchar esto, Carmen sintió en su interior una decisión surgir. En lugar de llorar sus antiguas frustraciones, se permitió preguntar: «¿Quién dice que no puedo vivir de esto? ¿Quién define el éxito?». La verdad es que el comentario de Manuel la empujó a profundizar en su autovaloración. Ella sabía que el éxito no era un único camino, sino un viaje con más de un destino. Carmen se sintió fortalecida por su propia lucha, por haber ido más allá de las limitaciones que otros le habían impuesto. «Amo lo que hago, y eso ya es un triunfo», dijo con firmeza. Los corazones de ambos podían haber estado latiendo en compás diferente. Manuel aún anhelaba el respeto que se basa en el dinero y el estatus, mientras que Carmen había comenzado a buscar la plenitud interna que surgía del alma. En su interior, una chispa de autoestima ardía más potente que antes, impulsada por aquellos elogios que había recibido en la exposición. Al darse cuenta de que estaba defendiendo no solo su arte, sino su nuevo yo, se sintió invencible. Como si hubiera tocado una cuerda sensible, Manuel vaciló. «Quizás, no sé si tienes razón», dijo, esta vez su tono más reflexivo. «Tal vez hay algo de valioso en seguir un sueño, aunque parezca inalcanzable», agregó, dejando entrever un atisbo de respeto. Carmen dio un paso atrás, sintiendo el peso de la conversación. No se trataba solo de cerrar un capítulo, sino de abrir una puerta hacia lo desconocido. Había encontrado su voz, y con ello la oportunidad de reescribir su narrativa. Mientras hablaba con Manuel, se dio cuenta de que el verdadero reto no era enfrentar su pasado, sino abrazar su futuro. Al terminar la conversación, no quedó rastro de los viejos miedos que tanto la habían atormentado. Al contrario, el deseo de continuar expresándose a través del arte se intensificó. Pero justo cuando se sintió lista para avanzar hacia esa nueva etapa, una cara familiar surgió entre la multitud, llamándola. La inquietante sensación de que había una conexión más profunda que explorar invadió su mente. ¿Era otra oportunidad o un desafío que la podían llevar a cuestionar todo lo que había logrado? La figura que se acercaba entre la multitud era Laura, una antigua amiga que había compartido los mismos sueños frustrados en su juventud. Carmen siempre había admirado su coraje, pero esa admiración se desvaneció con el tiempo. Laura había optado por llevar una vida más convencional, mientras que Carmen se había atrevido a explorar caminos menos transitados. Sin embargo, esa tarde, el espacio entre ellas parecía cargado de posibilidades. «Carmen, es un tiempo increíble el que has tenido. He seguido tu trabajo desde lejos», dijo Laura, desbordando una genuina emoción. Este saludo resultó desarmante. Aún así, la inseguridad asomó como un susurro en su interior. ¿Cuánto de su arte había logrado tocar el corazón de las personas? ¿Era suficiente para validar su elección de vida? «Gracias, Laura. Estoy trabajando en ello», respondió Carmen, una chispa de duda iluminando su voz. A pesar de su crecimiento, la fragilidad persiste. La balanza de su autovaloración aún oscilaba, amenazada por antiguos fantasmas. «Siempre has sido buena en lo que haces, pero a veces
Nos olvidamos de nosotros mismos al perseguir lo que amamos, comentó Laura, su expresión revelando una mezcla de admiración y preocupación. Carmen sintió que cada palabra la impulsaba hacia una reflexión más profunda. ¿Acaso había olvidado lo que realmente significaba crear por el puro placer de hacerlo? Esa pregunta se afianzó en su mente, mientras la conversación fluía. ¿Qué tanto había dejado de lado su bienestar emocional por buscar la validación externa a través de exposiciones y críticas? La verdad era que su arte había sido un refugio, pero también una carga, un pesar por no cumplir con todas las expectativas que ella misma había creado. Te entiendo. A veces siento que todo lo que hago se centra en demostrar algo, confesó Carmen, sintiendo la honestidad resonar en sus palabras. La vulnerabilidad dejó al descubierto una parte de sí misma que había mantenido oculta por miedo a volver a ser juzgada. Laura la miró con una comprensión profunda. Carmen, tu arte debe ser un reflejo de ti, no de lo que otros esperan. Quizás sea tiempo de redescubrirte dentro de ello. Esa sugerencia encendió una llama en Carmen. ¿Y si su próxima obra no tenía que ser una respuesta a las voces externas, sino una declaración de su verdadero ser? La idea de explorar su verdadera identidad a través del arte le susurró al oído con insistentemente. Llevaba tiempo queriendo experimentar con nuevas técnicas, pero el miedo al fracaso la había detenido. Ahora se sentía como si estuviera en la frontera de una nueva aventura, un viaje donde cada trazo sería un paso hacia el reconocimiento de sí misma. Quizás comenzaré a intentar cosas nuevas, a dejarme llevar en lugar de forzar el resultado, dijo, su mente ya dibujando un paisaje creativo en blanco y negro, dispuesto a cobrar vida con colores inesperados. Notó que, a medida que hablaba, su voz se robustecía, venciendo a ese eco antiguo de inseguridades. Sin embargo, en lo profundo de su mente aún resonaban las palabras de Manuel. La búsqueda del éxito y la necesidad de aprobación no desaparecieron. Carmen sabía que la lucha no se había acabado. Tendría que alinear sus intenciones con sus acciones y esto requeriría un coraje renovado. Decidida a explorar su nuevo enfoque, Carmen se despidió de Laura, sintiendo que había ganado una pieza clave para su viaje de autodescubrimiento. Su espíritu había revivido, y con cada paso dado hacia su estudio, la idea de un nuevo comienzo palpable la envolvía. Pero antes de cruzar el umbral de su refugio creativo, una notificación en su teléfono la detuvo en seco. Era una invitación a realizar una exposición en un festival de arte, donde las expectativas de su trabajo podrían ser bajo la lupa de críticos serios. Un torrente de emociones la envolvió, llevando con ello la inquietante pregunta de si estaba lista para asumir un riesgo que podría llevarla a una nueva dimensión o destruirla por dentro. La confusión la invadió, mientras se enfrentaba una vez más al dilema de huir hacia su zona de confort o lanzarse a la aventura de su reinvención artística. La balanza de su vida profesional ahora pendía peligrosamente sobre un hilo. ¿Se atrevería a dar el paso hacia lo desconocido? Carmen se encontró inmóvil, su mirada fija en la pantalla del teléfono, mientras una serie de pensamientos la bombardeaban. La invitación a la exposición no era solo una oportunidad, era un cruce de caminos. De un lado, la familiaridad de su estilo habitual, cómodo pero desgastado. Del otro, la promesa de una exploración auténtica y arriesgada, que podría resultar en una pieza visceral o un fracaso estrepitoso. La memoria de las críticas y los comentarios de su pasado regurgitaba en su mente como una tormenta. Cada rechazo y cada halago, cada vez que se había sentido insegura y cada vez que había buscado desesperadamente el aplauso de otros, se entrelazaron en un jaleo emocional. ¿Sería justa su crítica interna una vez más? ¿Qué tal si el público no entendía su nuevo enfoque? Si los críticos quedaban decepcionados ante su búsqueda de honestidad, Carmen tomó una respiración profunda y cerró los ojos, intentando aquietar la vorágine que se había desatado. Quería sentir la ansiedad recorriendo su cuerpo, ese tirón en el estómago, pero también quería transformarlo en energía creativa. ¿Podía usar ese nerviosismo como motor en lugar de como un freno?
Al llegar a su estudio, cada objeto parecía cobrar vida, cada pincel y cada lienzo resonaban con una vibración nueva. Se colocó frente a la vasta superficie en blanco, sintiendo la tensión en su pecho. «Es solo un lienzo», se dijo, pero era más que eso. Era una oportunidad para liberarse de las expectativas que ella misma se había impuesto. Sin embargo, la carga de lo que consideraba su éxito se hacía evidente. Mientras preparaba los materiales, recordó el comentario de Laura sobre la esencia de su arte. Su voz seguía resonando en su mente, un arte que reflejara su verdad. ¿Qué era lo que realmente quería expresar? Se preguntó si podía ser vulnerable sin sentir que estaba a la intemperie. ¿Podía dejar de lado el miedo a lo que podían pensar los demás, al punto de que el proceso mismo se convirtiera en su único propósito? Con cada trazo de pincel, su mano empezó a moverse al ritmo del latido de su corazón. El lienzo iba ganando vida de una manera que no había anticipado. Los colores brotaban, casi intuitivamente, dejando traslucir una fuerza primaria, casi como si la pintura estuviera diciendo lo que ella todavía no podía articular. Se dio cuenta de que, al rendirse a la necesidad de crear, algo fundamental había comenzado a cambiar en su interior. La tarde se transformó en una danza de pigmentos y emociones. Logró proyectar en la tela sus miedos, sus inseguridades, sus anhelos, un torrente de vida que la hizo reír y llorar al mismo tiempo. Aquello no era solo un nuevo proyecto, era un diálogo interno, una sana confrontación entre su verdadero ser y la artista que intentaba ser. Mientras se refugiaba en el arte, algo empezó a gestarse en su corazón, una nueva visión de lo que podía ser. Sentía que podía ir más allá de lo que había hecho antes, no para demostrar su valía a otros, sino para encontrarse a sí misma. Pero, en lo más profundo, la sombra de la próxima exposición aún permanecía como un reto inminente. El inevitable miedo se concentró una vez más, amplificado por la perspectiva de la crítica. Sin embargo, Carmen comprendió que el verdadero desafío estaba en sí misma. Se atrevería a presentar no solo su arte, sino también su verdad más cruda y vulnerable ante los ojos de los demás. Un rayo de determinación cruzó su mente mientras se acercaba a su lienzo. Había comenzado a entrever un camino lleno de posibilidades. Un camino que no tenía garantizada la aprobación, pero que prometía hacerla sentir viva. La emoción del nuevo viaje competía con el reconocimiento de lo que estaba en juego. Con un último trazo, su mente formó una pregunta que se instaló como un eco en su interior. ¿Qué pasaría si todo esto resulta ser lo que realmente necesito para crecer? Con la respuesta aún flotando en el aire, Carmen sintió que el momento decisivo se acercaba, una puerta a lo desconocido que una vez más comenzaba a abrirse. ¿Podría dar ese paso hacia lo auténtico, despojándose de la necesidad de aceptación? Carmen se detuvo, lápiz en mano, evaluando su lienzo. La mezcla de vulnerabilidad y valentía la llenaba de energía. A medida que los días pasaban, esa primera explosión creativa se transformó en un ritual casi sagrado. Cada sesión en su estudio no solo era un acto artístico, era una ceremonia de sanación. A través de su pintura comenzaba a desmantelar las capas de inseguridad que había construido durante años. Pero con el tiempo, la presión de la exposición se transformó en un eco constante en su mente. Aquella ambigüedad entre lo que deseaba ser y lo que sentía que el mundo esperaba de ella se volvía cada día más palpable. Carmen se encontró en una lucha interna. Había asumido la resolución de ser fiel a su esencia, pero el temor al juicio externo seguía acechando su proceso creativo. Era un juego de luces y sombras donde cada destello de confianza se oscurecía por la sombra del miedo. Un día, Laura hizo una visita. Al entrar, la expresión de Carmen la reveló sin palabras. Entre risas y una mezcla de complicidad, empezaron a conversar sobre la fragilidad del arte. Carmen, ¿quiénes son esos críticos? Son sombras en tu camino. Lo que importa es la luz que desprende tu corazón, comentó Laura, mientras miraba el progreso de la pintura. Carmen se detuvo a pensar, y aquella frase empezó a dar forma a una nueva perspectiva.
Las críticas y las expectativas no eran más que ecos contaminados. Carmen decidió que quería que la esencia de su arte se mezclara con su verdad más profunda. Eran los abismos de la vulnerabilidad lo que hacían valioso su trabajo. A través de las discusiones con Laura, su amiga la empujaba a arriesgarse más. Si quería experimentar autenticidad, debía estar dispuesta a aceptar la imperfección y el juicio. Fue en ese momento cuando su enfoque dio un giro radical. Dejó de pintar para complacer el criterio de los demás. Ahora, su arte se volvía un espejo de sus experiencias, un vehículo que reflejaba sus luchas, su amor, y especialmente su incansable búsqueda de aceptación interna. Cada pincelada se convirtió en una declaración de independencia, un manifiesto de que sus obras, desde las más crudas hasta las más bellas, eran un viaje personal. En la búsqueda de esta nueva fase de expresión, Carmen se dio cuenta que había un poder oculto en su ansiedad. La habilidad de canalizar sus sentimientos complicados, incluso el miedo y la inseguridad, era algo que podía transformar en arte. Así fue como una noche, mientras su estudio permanecía bañado por la luz tenue de una lámpara, se propuso crear su pieza más ambiciosa hasta el momento. Sin restricciones, decidió ir a lo más profundo. Confiada en que había llegado el momento de liberar su voz, comenzó a experimentar con técnicas no convencionales, mezclando colores y texturas de maneras que nunca antes había hecho. Aprovechó la violencia de sus emociones como una paleta. Su cuerpo se movía con un entusiasmo ferviente, cada movimiento de su brazo trazando conexiones intrínsecas entre su mente y su corazón. Mientras el lienzo se impregnaba de su esencia, el temor de la crítica seguía presente, pero esta vez parecía más un susurro que un grito. Carmen comprendió que había un equilibrio en su proceso creativo, un camino donde el aprecio por su verdad personal eclipsaba la necesidad del reconocimiento externo. Cada técnica y cada color, incluso aquellos accidentales, contaban su historia. El día de la exposición se acercaba y la ansiedad regresó, pero esta vez estaba vestida de determinación. La oportunidad de mostrar su verdadera esencia ante un público se tradujo en un reto que la empujaba a continuar su proceso de autodescubrimiento. La presión ya no era simplemente una carga, era un combustible para su alma. Cuando se miraba al espejo, era una nueva Carmen la que le devolvía la mirada. Aquel instante de epifanía la llevó a plantear una pregunta crítica. Si este es el momento de mostrar mi arte, ¿seré capaz de mostrar más que mi obra? ¿Seré capaz de mostrarme a mí misma? Con esa inquietud latiendo en su interior, Carmen entendió que el verdadero examen no sería la exposición, sino el acto audaz de ser genuina. Así, mientras se acercaba el evento, una sombra se cernía sobre su decisión. La visión de su obra final aún era un misterio. ¿Cómo se atrevería a desenmascarar las capas de su alma a un público desconocido? Carmen sintió que la verdadera prueba apenas comenzaba. El día de la exposición llegó con una mezcla de ansiedad y emoción que se palpaba en el aire. Carmen despertó temprano. El sol apenas comenzaba a asomarse, iluminando su estudio y proyectando sombras que danzaban sobre el lienzo. Allí estaba su obra más ambiciosa, una explosión de color y textura, una representación visual de su transformación interna. Había incorporado fragmentos de su ser, sus dudas y sus esperanzas, convirtiéndolos en una declaración de autenticidad. Mientras preparaba sus cosas, cada gesto se sentía cargado de significado. Carmen se miró en el espejo por segunda vez esa mañana, buscando el valor en su reflejo. La visión de su arte, tan expuesta y vulnerable, le hacía preguntarse si realmente estaba lista para compartir no solo su trabajo, sino también su esencia. El eco de las palabras de Laura resonaba en su mente, instándola a ignorar los murmullos de críticos invisibles. La luz que desprende tu corazón era su mantra. Llegó a la galería, un espacio que parecía vibrar con la energía de otros artistas. Las risas y conversaciones fluctuaban entre los asistentes, creando un contexto caótico donde Carmen se sentía como un barco a la deriva.
Se acercó a sus compañeros, pero la inseguridad golpeaba sus entrañas. A pesar de su decisión de ser genuina, la presión por encajar seguía apremiante. Al observar las primeras reacciones de los asistentes hacia otras obras, cada exclamación parecía un indicador de lo que ella podría enfrentar. ¿Sería su arte lo suficientemente bueno? La idea de que su pieza fuera vista como un fracaso la llenó de dudas. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba la inminente confrontación con su propia vulnerabilidad. Carmen comenzó a notar miradas curiosas hacia su obra destinada a ser el punto culminante de la exposición. El temor la envolvía. Pero, al mismo tiempo, una chispa de determinación se encendía. Había luchado demasiado por encontrar su voz, y no permitiría que el temor la callara. Sin embargo, podría sentirse más segura si alguien a su lado la apoyara. Justo en ese instante, Laura apareció, radiante y llena de energía. Carmen sintió un alivio inmediato. Ella era su pilar, la imagen de la complicidad con la que había compartido su travesía. Las palabras de Laura, antes de entrar al espacio, empezaron a formar una estrategia en su mente. No lo olvides, el arte que presenta tu verdad es el más poderoso. Con ese impulso, Carmen decidió que hablaría con pasión al público, que compartiría la esencia de su proceso creativo, así como los desafíos que había enfrentado. Ya no era solo una exhibición de su obra, era una oportunidad de compartir su historia y quizás inspirar a otros. Tomando una respiración profunda, Carmen dio el primer paso hacia su lienzo. Los murmullos se fueron desvaneciendo mientras los espectadores se fijaban en su trabajo. Las pinceladas se contaban historias de lucha y redención. «Comparte tu verdad», se repetía en su mente mientras se preparaba para la pregunta que había atormentado su mente. ¿Qué pasaría si no les gustara? La voz que había estado callando se alzaba, anticipando la respuesta de los presentes. Mientras comenzaba a hablar, Carmen se dio cuenta de que su camino hasta este momento había sido más que solo presentar arte. Representa la exposición de su yo más íntimo. Sin embargo, el ambiente cambiaba. Con la mirada en la audiencia, Carmen percibió un grupo de críticos al fondo, aquellos que, según sus pensamientos, podrían deshacer su escena con un simple comentario. ¿Sería capaz de sostener su autenticidad frente al riesgo de la crítica feroz? Aquel instante marcó una bifurcación en su trayecto. La decisión de seguir adelante con la exposición, a pesar del temor palpable, pesaba en su espíritu. Si daba un paso más, ¿podría realmente mostrar la totalidad de su alma y no solo un fragmento? La incertidumbre era abrumadora. Carmen se detuvo a medio camino, el corazón latiendo con fuerza dentro de su pecho. Una pregunta resurgía en su mente. Este no era solo un momento de exhibición, era un punto de inflexión. ¿Cómo se atrevería a desnudarse sin la seguridad de la aceptación? La verdadera confrontación no se trataba de los críticos, sino de ella misma. Con esa revelación, se inclinó hacia el lienzo y lanzó un último vistazo. Su arte no solo era una experiencia visual, era una invitación a ser vista tal como era, sin adornos, sin miedo. La sombra de la incertidumbre la había acompañado hasta aquí, pero la decisión de abrazar quién era realmente estaba a solo un paso de distancia. ¿Podría darlo? Carmen cerró los ojos un instante, buscando el anclaje en su interior. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, como un tambor que marcaba el ritmo de su valentía. «Es solo arte», se repitió, pero sabía que no era solo eso. Cada trazo, cada color, era la representación de su verdad, el resultado de años de exploración emocional que no se podían reducir a la simple estética. Aquí estaba, frente a su obra, y ante la oportunidad de convertirse en la protagonista de su historia. Abrió los ojos con determinación y se dirigió hacia el público. Sus palabras fluyeron, narrando no solo la génesis de su pintura, sino también cómo la había llevado a enfrentarse a sus propios monstruos. No se detuvo en las inseguridades. Más bien, las usó como una paleta para mostrar el crecimiento que había experimentado.
Habló de noches de insomnio, de críticas descarnadas y de momentos en los que quiso rendirse. Sin embargo, en lugar de sucumbir a las sombras, había encontrado la luz en su arte. Mientras compartía su historia, observó cómo algunos rostros se iluminaban con comprensión. Había dado un paso más allá de la mera exhibición. Había creado una conexión genuina. Las miradas de curiosidad se transformaron en gestos de empatía. Incluso vio a un crítico fruncir el ceño, como si sus palabras lo desafiaran a reconsiderar su propio juicio. Allí, en ese momento, Carmen comenzó a entender que su vulnerabilidad era su mayor fortaleza. El arte y el alma estaban indisolublemente entrelazados. Sin embargo, a medida que su discurso avanzaba, las inquietudes iniciales comenzaron a rematerializarse en su mente. Sabía que las risas y aplausos no significaban necesariamente aceptación total. ¿Qué sucedería si después de su sinceridad, las críticas fueran incluso más feroces? Sentía el aire denso, casi palpable, como si el espacio que la rodeaba fuera un campo de batalla entre su anhelo de aprobación y su deseo de autenticidad. La disonancia interna crecía, y con cada palabra decía un poco más de lo que había guardado durante años. Compartió cómo había llegado a aceptar su historia, a tomar la decisión de no ser solo una observadora en su vida. Hoy era una creadora. Un murmullo de reconocimiento creció entre el público. Notó que incluso comenzaron a asentir, reflejando su propia determinación. Carmen se sintió impulsada a llevarlo un paso más allá. Se dirigió al grupo de críticos en el fondo, instándolos a escuchar. «Mi arte puede no resonar con todos, y eso está bien», declaró, alzando la voz por encima del murmullo. «Lo que importa es el viaje detrás de cada trazo, la lucha, la desilusión y sobre todo el deseo de seguir adelante». Ese momento de desafío encendió un fuego interno en ella. Esa no era solo su exposición, era su proclamación de autonomía. Justo cuando pensaba que alcanzaría el clímax de su discurso, algo cambió en el ambiente. Por la puerta principal entró una figura inesperada, alguien que había formado parte de su pasado y que representaba tanto su dolor como su crecimiento. El rostro del nuevo visitante la llenó de ansiedad y emoción, un eco de su historia que la tomó por sorpresa. Su presencia desencadenó una tormenta de preguntas en su mente, desdibujando por un instante la claridad que había logrado alcanzar. ¿Por qué estaba aquí ahora? ¿Era un momento de reconciliación o más bien de confrontación? Carmen sintió que su discurso tropezaba en su garganta mientras la multitud miraba con expectativa. Este era el verdadero test, un desafío que no había anticipado y que podría truncar toda su valentía. ¿Podría mantener su autenticidad frente a su pasado, frente a su propia historia? La respuesta a esa pregunta pendía en el aire, y con cada segundo que pasaba, más se espesaba la tensión. ¿Estaba lista para el golpe del destino que había tocado la puerta? Carmen sintió cómo su corazón latía con una fuerza renovada, resonando con el eco de su decisión de no huir. La figura que apareció en la sala era familiar, pero también ajena. Su madre, Rosa, había sido una parte fundamental de su historia, un espejo en el que Carmen había visto sus propias inseguridades. Habían tenido una relación complicada, llena de expectativas no cumplidas y silencios que hablaban más que 1000 palabras. Pero había pasado tanto tiempo desde entonces. ¿Había llegado para recompensar ese pasado o para reabrir viejas heridas? La madre se movió con una determinación silenciosa, acercándose al grupo donde Carmen se planteaba su propia verdad. Sin embargo, a medida que Carmen reflexionaba sobre sus palabras, sintió una ola de determinación que la empujó hacia adelante. La voz interior que durante años había sido un susurro de duda se convirtió en un grito de desafío. «No estoy aquí para complacer, estoy aquí para ser yo misma», se repitió mientras el murmullo del público crecía. Con paso firme, Carmen dirigió su mirada hacia su madre, buscando en su rostro alguna reacción que la preparara para lo inevitable. Un giro de emociones surcó el aire. Había amor, resentimiento y un atisbo de comprensión.
Era un momento definitorio, un cruce maduro entre el pasado y un presente construido con las piezas de sus propias elecciones. ¿Qué quieres, mamá? Carmen sorprendió incluso a su propia mente con la valentía de la pregunta. Las palabras surgieron como flechas lanzadas a la diana de su propia tensión interna. Existe en cada individuo un momento en el que se enfrenta a su historia, y ese era el de Carmen. Rosa la miró, y en sus ojos, Carmen vio el reflejo de sus miedos. «Quería verte», comenzó su madre, con una voz cargada de emociones. «Me he dado cuenta de que siempre estuve proyectando mis miedos en ti. Te criticaba porque tenía miedo de que no fueras lo suficientemente buena, porque creía que yo no había sido suficiente». El aire se tornó pesado, una mezcla de revelaciones y respuestas. Carmen se sintió aliviada, pero al mismo tiempo comprendió que tendría que decidir si permitía que esa charla controversia resquebrajara su actual estado emocional. En lugar de responder con ira o tristeza, Carmen utilizó esa vulnerabilidad para fortalecerse. Desechó la necesidad de que su madre la comprendiera completamente. «Yo soy suficiente, mamá. Aprendí a verlo y mi arte lo refleja». Las palabras de Carmen resonaron en la sala, reverberando con la fuerza de un nuevo entendimiento. Era una declaración no solo hacia Rosa, sino un compromiso consigo misma. Había reclamado su narrativa y no dejaría que la incomprensión del pasado dictara su futuro. En ese preciso momento de conexión tensa, una idea emergió entre las sombras de su mente. Se dio cuenta de que su arte también podía convertirse en un puente. No era solo un vehículo de expresión personal, sino un posible canal de entendimiento para otros que enfrentaban conflictos similares. La multitud estaba inmóvil, absorbiendo cada palabra, cada descubrimiento de Carmen, que en esa fracción de segundo no parecía simplemente una artista, sino una guerrera de su propia historia. Pero la madre no había terminado. «Quiero saber más de ti», dijo, sus palabras tocadas por el deseo de sanación. Carmen sintió una chispa recorrerla, a la vez temerosa y esperanzada. Este era un camino que no había anticipado, un nuevo dilema que rondaba su mente. ¿Podría abrirse a su madre sin perder la fortaleza que había trabajado tan arduamente por construir? En ese instante, comprendió que el verdadero arte del crecimiento personal implicaba conectar, abrirse a lo desconocido y, a veces, abrazar el dolor. La historia que estaba creando no solo resonaba en su obra, sino también en este momento crucial de su vida. Las luces comenzaron a parpadear, y Carmen se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Sus últimas palabras fueron decididas. «Si quieres comprenderme, tendrás que conocer mi viaje, pero no puedo prometerte que será fácil». La tensión, ahora palpable, prometía un entrelazado de emociones que ni ella ni su madre estaban preparadas para manejar. La mirada de Carmen se fijó en Rosa. ¿Acaso eso sería el principio de un verdadero cambio o solo un nuevo ciclo de complicaciones? Carmen, con el corazón palpitando ferozmente en su pecho, se encontró en una encrucijada que definía no solo su futuro, sino también la relación con su madre. Las palabras que había pronunciado resonaban en el aire, desatando un torrente de emociones que parecían no tener fin. En ese mismo instante, su mente se llenó de recuerdos, las burlas, las expectativas incumplidas y, sobre todo, el deseo inquebrantable de ser vista y comprendida. Mientras los murmullos del público se desvanecían lentamente, Carmen decidió que no podría dejar que este momento se convirtiera en un eco de dudas pasadas. Ella había luchado demasiado por llegar aquí, por ser auténtica ante el mundo y, más importante aún, ante sí misma. Miró a su madre y vio algo transformador en su expresión, una mezcla de incredulidad y deseo de reconexión. «Estoy lista para mostrarme tal como soy», se dijo con firmeza. Quería romper las cadenas de sus antiguas inseguridades y al mismo tiempo darle a su madre una oportunidad de entender la hija que había crecido entre sombras. No se trataba de buscar aprobación, sino de construir un puente hacia el entendimiento. Con una respiración profunda, Carmen continuó. «El arte que expongo
No es solo sobre mis éxitos, sino sobre mis fracasos y mis miedos. Es acerca de todo lo que he superado. Las palabras se convirtieron en una catarsis, una liberación de todo el peso emocional que había cargado durante años. Cada frase que articulaba permitía que su voz resonara con más claridad, convirtiendo cada inseguridad en una declaración poderosa de autovaloración. Mientras que su madre retenía la mirada fija en ella, Carmen sintió que la conexión entre ambas comenzaba a fluir. Las paredes que habían creado durante años se estaban derrumbando, permitiéndoles a ambas ver la vulnerabilidad que tanto habían evitado. La fortaleza que Carmen había cultivado a lo largo de su viaje se convirtió en un faro para Rosa, mostrando que el amor podía evolucionar y redefinirse. Si hay algo que he aprendido, continuó Carmen, es que la vida es un proceso de transformación constante. Ya no tengo miedo de ser quien soy. Su voz era un canto de triunfo, una celebración de su crecimiento personal. La gente que la rodeaba, antes unos meros espectadores, se convertían ahora en testigos de un verdadero renacimiento. Su madre, cada vez más iluminada por la sinceridad de su hija, pareció darse cuenta de que su relación también podía reescribirse, transformándose de un obstáculo a una oportunidad de reconciliación. Mientras el murmullo del público se tornaba en murmullos de apoyo, una calidez comenzó a envolver a ambas mujeres. Carmen entendió que tenía el poder de influir no solo en su propia historia, sino también en la historia de su madre. Con cada palabra, estaba estableciendo un camino común hacia la sanación mutua, comenzando a entrelazar sus historias. Al finalizar su discurso, un aplauso espontáneo estalló. Carmen no podía ignorar la oleada de apoyo que emanaba del público. Su corazón estallaba de gratitud. Sintió que el amor que recibía era la respuesta a los años de sufrimiento, un testimonio de su valía y un reconocimiento al arduo trabajo que había llevado a cabo. La aceptación que antes temía, ahora se transformaba en empoderamiento. Carmen volvió a mirar a su madre. Una mezcla de esperanza y expectativa brillaba en las profundidades de sus ojos. ¿Vamos a empezar a escribir nuestro nuevo capítulo juntas?, preguntó, llevando con ella el peso de su viaje por la vida. Este no era un cierre, sino un punto de partida, una oportunidad para dejar atrás las viejas heridas y construir una relación basada en la sinceridad, el apoyo y el amor incondicional. Rosa, una vez atrapada en un ciclo de reacciones instintivas, asintió lentamente, dejando que sus propias barreras cayeran. «Estoy lista para aprender», respondió con una voz que, aunque temblorosa, mostraba una nueva luz. «Quiero ser parte de tu viaje». Ambas mujeres, ahora con un camino por delante lleno de posibilidades, se abrazaron. El abrazo se sintió como una promesa, un compromiso hacia el nuevo comienzo que ambas deseaban. Al observar la escena, los espectadores, inspirados, sintieron un eco de sus propias luchas y aspiraciones, recordando que el verdadero arte reside no solo en las obras, sino en las historias que cada uno lleva dentro. Carmen había llegado a un punto en su vida donde había conquistado sus miedos. No solo se había enfrentado a la crítica externa, sino que había desmantelado la crítica interna que había sido su verdugo durante décadas. Ahora estaba dispuesta a caminar hacia el futuro con una confianza renovada, compitiendo no con los demás, sino consigo misma. Al salir de la galería, llenó sus pulmones de aire fresco, sintiendo que un nuevo amanecer la esperaba. Había aprendido que su arte no era solo un medio, sino su voz, una extensión de su alma que podía ser celebrada y compartida. Y en esa celebración, el verdadero éxito no se medía en aplausos, sino en la autenticidad con la que enfrentaba cada día. Así culminó una etapa en su vida, mientras ilustra su viaje con pinceladas audaces de valentía y amor. Carmen no solo emergió como una talentosa artista, había conquistado su lugar en el mundo, reconociendo que la verdadera libertad llega al aceptar y honrar quien uno es. Ella estaba lista para explorar nuevos horizontes, tanto en su arte como en su vida, con la certeza de que era solo el comienzo de su historia más extraordinaria. Ahora, sucede que hay muchas historias como esta, llenas de luchas y victorias personales. Si están disfrutando este viaje,
No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias sigan llegando. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, ya que su opinión es valiosa para nosotros. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta increíble aventura.